Bendiciones amigos, hermanos, les saluda el pastor David Cano de la iglesia CCI en La Lima, Honduras. Hoy vamos a hablar de un tema que le titulamos ¿En control o bajo control? San Juan 21:20 de la versión Dios habla hoy nos sirve de marco de referencia para sacar una enseñanza de mucho provecho. Lo voy a leer. Versículo 20, capítulo 21 de San Juan. Al volverse, Pedro vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho, el mismo que en la cena había estado a su lado y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y a este qué le va a pasar? Jesús le contestó: si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría. Lo que dijo fue, perdón, si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Creo, hermanos, que esta lección del encuentro de Jesús antes de ascender revela una situación muy particular en la relación que había entre Pedro, Juan y Jesús. Noto que en Pedro hay una inquietud por saber qué pasa con Juan, que es prácticamente el discípulo que Jesús amaba bastante. Y me refiero a un amor de amistad, un amor fraterno, un amor constructivo, un amor de intimidad que lo lleva incluso a confiarles cosas del mismo Jesús, creo yo, y puedo razonarlo. Y creo que hasta este punto también nos habla, al ver la actitud de Pedro, Pedro casi un poco morbosamente está preguntando: Señor, ¿y este discípulo qué de él? Y Jesús le responde llanamente: ¿qué te importa? Creo que, aunque puede ser graciosa la situación, esto muestra, mis amigos, que muchas veces nosotros no tenemos dominio propio y que luchamos por no hacer las cosas, pero al mismo tiempo las estamos haciendo. Y esto habla acerca de mucho dominio propio. La pregunta es aquí: ¿estás en control o bajo control? O, diciéndolo de otra manera, ¿estás en dominio propio o sin dominio propio? Y cuando hablo de control, no hablo de un control obsesivo, compulsivo, de querer obstinadamente querer controlar todo, sino de una actitud de nosotros donde la Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces esto muestra que muchas veces nosotros queremos estar como en un control un poco morboso de las situaciones y los intereses de todo el mundo que tal vez no nos importan. Entonces la pregunta es válida: ¿estás en dominio propio? ¿Tienes dominio propio o no tienes dominio propio? ¿Estás en control o estás bajo control? Creo que es muy claro, y creo que como preámbulo podemos decirlo, que Dios actúa y obra en nosotros desde adentro hacia afuera. Y en la medida que avanzamos en la vida cristiana, Dios va tratando con nosotros y quitando asperezas y puntas y aristas de cada uno de nosotros para hacerlos un mejor siervos comprometidos y más maduros en el Señor. Ahora, creo que cada uno de nosotros podemos dar testimonio de eso. Particularmente yo he aprendido a ser bien tolerante con la gente. He sido intolerante e impaciente y muchas veces impertinente y hasta grosero con mis comentarios, y ha tenido que aprenderle a través del Espíritu Santo, pedirle perdón no solo a Dios, sino a las personas en la medida que se puede, para tratar de no estar inmiscuido en situaciones que no me competen y hacer comentarios que realmente no me importan. Entonces, pero esto nos habla de dos tipos de personas, perdón.
las que no tienen el control, o sea, y las personas que sí tienen el control. O sea, las personas que tienen dominio propio son templadas, y las personas que no tienen dominio propio que no son templadas. Pero también el dominio propio lo podemos, en lenguaje actual lo podemos definir como autodisciplina. ¿Cómo son las personas? Esto nos lleva a preguntarnos cómo son las personas que no tienen autodisciplina. Bueno, podemos decirlo que las personas que, número uno, que las personas que no son disciplinadas son personas desordenadas en sus prioridades, no tienen sus prioridades ordenadas, o simplemente son fanáticos del trabajo, fanáticos de algún deporte, fanáticos de alguna pasión, algún deporte, algo que les atrae, algún placer, y simplemente su familia, su relación con Dios está relegada a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano. Entonces son personas que no saben ordenar sus prioridades. Por ende, aunque puedan ser proveedores, y hablando de esto de un matrimonio, y tengan hijos, no significa que en sus prioridades esté Dios como primera orden. Y yo creo que nosotros tenemos que tener claro esto. Nuestras prioridades debe ser nuestra relación personal con Dios. Segundo, nuestra familia. Tercero, tal vez nuestra relación laboral. Y por último, nuestra relación dentro de la iglesia, que es muy importante, y porque también nos relacionamos socialmente, pero lo primero es nuestra relación personal con Dios. ¿Qué otra característica de las personas que no tienen autodisciplina? Son personas que no tienen carácter, son personas que tienen doblez de ánimo. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra. En la Biblia habla y advierte de esto. Son personas que hoy dicen, yo soy capaz de hacer esto, y al día siguiente están ahí con esquivas y con dilaciones y con liviandad, queriendo escaparse de las responsabilidades que también viven. Entonces, esto definitivamente en las personas que no tienen autodisciplina las aleja de formar carácter, porque realmente lo que forma el carácter de uno es lo que uno hace con convicciones cuando nadie lo ve. Entonces esto tiende a formar autodisciplina en nosotros y carácter. Entonces las personas que no son autodisciplinadas ni tienen templanza o no tienen control son personas que definitivamente no tienen carácter, tienen doble de ánimo. Número 3, sumando a esto, ¿cómo son las personas que no tienen control? Les irritan las personas autodisciplinadas. Cuando usted quiere invitar o convidar a alguien a que forme una situación que le puede dejar provecho, como la lectura de un buen libro, practicar un deporte sano, formar algún aspecto físico o de algún vicio, de formar carácter y alejarnos de ellos, a las personas no les gusta. ¿Por qué? Porque no quieren formar autodisciplina. Número 4. ¿Cómo son las personas que no tienen control o autodisciplina? Son personas que no les gusta hacer esfuerzo. En 2 de Timoteo capítulo 2, versión Reina Valera antigua, dice, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, son personas que las personas que no son disciplinadas o que no tienen templanza, son personas que no les gusta esforzarse. Están de acuerdo con la ley del mínimo esfuerzo. Si toca limpiar el cuarto, no lo van a limpiar. Si toca recoger un sucio en la casa, no lo van a hacer. Si toca trapear, barrer, lavar platos, no lo van a hacer. Son personas que no quieren hacer el esfuerzo por llegar a alcanzar algo. Si quieren llegar a ser gerentes, no quieren pagar el precio, no quieren estudiar. Si son personas que quieren lograr ser alguna profesión universitaria, no lo van a lograr porque no estudian. Aún un estudiante de colegio, no lo van a lograr. Tú, mi amigo, mi amiga, que quiere llegar a ser alguien, me refiero profesionalmente, y realizarte profesionalmente, no lo vas a lograr si no te esfuerzas. En la vida nada cae gratis. Es cierto que Dios nos ha dado su gracia y benevolencia y Dios está con nosotros, pero en la Biblia dice que tienes que esforzarte. Pablo le decía a Timoteo,
Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Hasta en Cristo Jesús hay que esforzarse para tener la gracia de Dios. Siempre estar obediente y atento y cuidadoso de la palabra del Señor y cómo anda uno. Entonces, ya vimos que hay personas que no tienen autocontrol y disciplina, y esto incluía que, número 1, que son personas desordenadas en sus prioridades. Número 2, no tienen carácter, tienen doble de ánimo y son personas que actúan de una manera y dicen otra. Número 3, son personas que les irritan las personas autodisciplinadas. Número 4, no les gusta hacer esfuerzo. Entonces, vamos a ver ahora cómo son las personas que tienen el control, autodisciplina, o son personas templadas. Son personas, como ya dijimos, no les gusta hacer esfuerzo. Esto es todo lo contrario. Son personas que tienen perseverancia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, Reina Valera, leo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, lo leo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, es necesario perseverar y ser diligente día a día, hora tras hora, mes tras mes, año tras año, para querer alcanzar lo que tú quieres. Tienes que ser diligente, tienes que perseverar, mi amigo, mi amiga. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, qué interesante que la diligencia en lo que hacemos para alcanzar la gracia del Señor termina con amor. Y es que muchas veces, hermano, para perseverar y querer alcanzar algo, nosotros tenemos que empezar con perseverancia y terminar aplicándolo en amor a las demás personas. Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Cómo son las personas que tienen autocontrol o disciplina? Son personas que aman a las personas y no las critican, no las chambrean, como en el caso de Pedro. Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dice llanamente, francamente, de frente, ¿qué te importa? Hermano, cuando nosotros amamos a las personas, una persona que es autodisciplinada es una persona que aprende a amar. Es una persona que como fruto del Espíritu, que es el primero, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Interesante que en el libro de Gálatas comienza como un fruto del Espíritu el amor y termina con la templanza, con el dominio propio, con la autodisciplina. ¿Por qué, mi amigo? Porque necesita de autodisciplina, aprender a amar y ser tolerante con las personas. Número 3, ¿cómo son las personas que tienen autocontrol o autodisciplina o son templadas? Número 3, son personas que se entrenan en la autodisciplina, ya sea para perdón, enojo, miedo o tristeza. Proverbios 16:32, versión Reina Valera. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mire qué palabra más tremenda. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Amigos, entrenar la autodisciplina, la templanza, para no enojarse, es una persona que se considera que es mejor que el fuerte, y es una persona que es mejor que el que toma una ciudad. De tal manera Dios alaba la actitud de tener templanza en nuestra vida. Hebreos 12:11, y con lo que concluyo, Reina Valera 1960. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina, mis amigos, mis hermanos, parece que es difícil porque no causa gozo y necesita sacrificio y a veces dolor, pero produce fruto apacible de justicia. Y la justicia es Cristo en nosotros. Así que
quiera Dios que cada día, nosotros podamos hacernos estas preguntas. ¿Estoy en control o bajo un control? ¿Estoy en templanza o bajo la templanza? ¿Estoy con autodisciplina o sin disciplina? Este es un tema que hemos abordado hoy, que se titula En control o bajo control. Les habló el pastor David Cano de la iglesia CCI Lima. Bendiciones, nos vemos en otro momento especial para compartir la palabra del Señor.